Hoy hablaré sobre una iglesia que arde en fuego. Así que tenemos que saber que lo que Dios quiere hacer en este país tiene historia y va a tener historia. Yo creo que estamos a punto de ver cosas que tal vez por el tiempo. Recuerde usted que Israel por 460 años se acostumbró a la esclavitud. Así que ellos no veían la posibilidad de una liberación, mucho menos de un cambio de estatus o de circunstancias. Ellos se acostumbraron tanto a ser esclavos que cuando apareció un libertador no lo creyeron. Y aun cuando Moisés les habló sobre el plan o la voluntad de Dios, la gente no le creyó, dice la Biblia, a causa de su situación o su crisis. Y creo que a veces la historia nos enseña que el hombre se acostumbra a todo. El ser humano tiene el poder de acostumbrarse absolutamente a todo. Por eso habitamos el planeta. Y hay gente viviendo en el desierto y se adaptan y viven toda una vida en el desierto. Hay gente que vive toda una vida en los glaciares del Polo Norte o de Alaska y se acostumbran a eso. Lugares en que tal vez usted y yo, que estamos acostumbrados en un punto medio, no duraríamos mucho, tal vez decimos nosotros. Pero pónganlo ustedes en ese frío allá en el Polo Norte y usted empieza a buscar las maneras de adaptarse, igual en el desierto. Así que el ser humano se adapta a todo, y eso es malo por un punto, porque nos adaptamos tanto a las formas o a las maneras, que el día que Dios quiere hacer un cambio, un ajuste en esto, somos los primeros que nos oponemos a los cambios de Dios. Y eso es peligroso para una iglesia, especialmente para una iglesia que espera la segunda venida de Cristo. Y que no podemos nosotros dimensionar la segunda venida de Cristo a una iglesia pasiva, encerrada, arrinconada, sectarista o sectorizada. Y la iglesia debe pasar a liderizar los cambios necesarios para esta sociedad. La iglesia debe atreverse a ponerse enfrente. La iglesia debe atreverse a liderizar. Y cuando digo liderizar, es ser verdaderos líderes. No líderes religiosos, sino líderes generales que puedan dirigir la gente a Dios, pero que puedan dirigir la gente en todas las áreas de la vida. Y ese es el llamado de la iglesia en este tiempo. Por eso esta iglesia debe regresar a ser lo que fue cuando nació. Esta iglesia no nació en un seminario. La iglesia cristiana no nació en una clase de doctrina. La iglesia de Jesús nació orando y nació sumergida en fuego. Y así nació esta iglesia poderosa, de la cual Efesios 5:27 dice que es gloriosa, que es una iglesia que la palabra gloriosa tiene que ver con máxima influencia. Y también glorioso se le llama al punto alto del sol sobre la tierra. Es sorprendente que la palabra glorioso sea aplicado al momento cuando el sol a las 12 del mediodía tiene su mayor incidencia y su mayor fuerza sobre el planeta. Es decir, que la palabra gloriosa entonces es atada o relacionada con la influencia. La iglesia debe convertirse en la mayor influencia sobre la tierra. Y aunque sabemos que el Espíritu Santo se relaciona con el fuego, no es fuego. El Espíritu Santo es una persona, ya eso creo que lo tenemos claro. Pero el fuego está aquí para hacer una connotación diferente de cómo es el énfasis de este bautismo o de este sumergir que Jesús hace en los creyentes. Es decir, esa palabra fuego tiene que ver con características y actitudes en el creyente, más que con el hablar en lenguas. Pensamos que la única manifestación del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas, pero no solamente es esa, es una de las muestras, pero una de las cosas que debe caracterizar al que es bautizado o sumergido en el Espíritu Santo es el fuego. No puede haber un creyente lleno del Espíritu Santo que está apagado o que está en una posición ¿cómo llamarlo?, de pasividad extrema. Yo no creo esto. Y es lo que tenemos como problema hoy día. Los líderes, cuando ven gente inquieta y gente que es bautizada con el Espíritu Santo y fuego, y son la gente que no están tranquilas, son las personas que quieren evangelizar todos los días, son las personas que quieren predicar todos los días, son las personas que quieren orar todos los días, son las personas que ven a la iglesia como un todo y dicen: le falta algo, algo falta. Y es que no es que falta algo, es que ellos tienen más.
Y es la gran diferencia del que tiene el fuego. Algunas personas que han dejado nuestra iglesia o nuestro ministerio lo han dejado porque dicen que no hay descanso, que hay mucha actividad y que no pueden dedicarle un momento a descansar. Y yo soy respetuoso de estas personas y sencillamente pienso que tienen razón, que no pueden estar con nosotros, porque la gente se asocia según lo que son. Eso es un principio de animales y de toda la creación. Todo se asocia según su especie. Venados con venados, vacas con vacas, toros con toros. Es decir, todas las líneas se asocian según lo que son. Así son los creyentes. Los creyentes se asocian según lo que son. No puede asociarse uno que ora con uno que no ora. Va a haber un problema. Tienden a igualarse. Y qué bueno si se igualan al que ora, pero qué malo si se igualan al que no ora. Y así funciona toda la iglesia. Ahora, ¿qué ocurre cuando empieza a entender la iglesia que su posición es fuego, su posición es pasión, su posición es entrega, su posición es dar, su posición es una ofensiva diaria, constante y permanente? Es que entienden que Jesús, su Señor, vino a la tierra para sumergir a gente en el Espíritu Santo, y yo creo que lo ha hecho, pero también en fuego. Y esa es la característica que ha perdido la iglesia. El fuego lo han perdido. Han mantenido el Espíritu Santo pero de acuerdo a su entendimiento. Así que todos tienen el Espíritu Santo, pero de acuerdo a su entendimiento. El que no cree en hablar en lenguas no lo hace. Tiene el Espíritu Santo. ¿Y por qué lo tiene? Porque nadie llama Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Es decir, todo el mundo tiene el Espíritu Santo, pero no todos tienen fuego. Y aquí está la gran diferencia de un pastor. Aquí está la gran diferencia de un líder. Y aquí está la gran diferencia de un creyente. El fuego hace la diferencia. Yo dije, el fuego hace la diferencia. Yo no sé lo que pueden querer los líderes aquí en Venezuela, pero yo quiero un avivamiento verdadero. Yo quiero un avivamiento que transforme nuestra sociedad. No quiero un avivamiento que solamente junte multitudes, porque eso no es específicamente característica de un avivamiento. Sino entonces, cuando hay la procesión aquí en Venezuela de la pastora en Lara o de la chinita en Zulia, y usted ve millones de personas en la calle, ¿eso es avivamiento? No nos equivoquemos. Las multitudes no representan avivamiento. Lo que representa un avivamiento es una relación estrecha con el Espíritu Santo y su manifestación de fuego. Eso hace un avivamiento, primero en el corazón del que lo recibe. Porque los avivamientos no son generales, empiezan de manera individual. Ese hombre, esa mujer empiezan a tener una relación con Dios estrecha, más cercana, y poco a poco se va dando cuenta que su vida va cambiando diametralmente. Empieza a darse cuenta que no es el mismo ni la misma. Empieza a darse cuenta que no se conforma ya con un cambio en su vida, sino que quiere propiciar cambios en otros. Y así se gestan los avivamientos. Empieza a haber entonces un fuego en la persona, y ese fuego no se apaga. Ese fuego empieza a encender al vecino, a encender al compañero de trabajo, a encender los empleados, o a encender los que tiene bajo su autoridad, a encender los amigos estudiantes. No se queda tranquilo, se llama avivamiento. Recuerdo que cuando yo recibí a Cristo, estudiaba en la escuela técnica, o estuve estudiando en la escuela técnica, y un día no era lo normal, no se acostumbraba a eso. No le pedí permiso al profesor, no solamente para hablar, pero no le dije de qué iba a hablar. No le pedí permiso a los estudiantes, compañeros, y les dije, ustedes quieren hablar, oírme hablar de Jesús. No, a nadie le pedí permiso, solo le empecé a hablar de Jesús. Era una necesidad, era un fuego que ardía en mi corazón por hablar de Jesús. Así que me paré enfrente. Para mi sorpresa, fui oído atentamente por el profesor y fui oído atentamente por toda la clase. Todos al final confesaron a Jesús, pero vi en 2 o 3 lágrimas. Y eso me sorprendió mucho, que una persona sin ningún tipo de formación, digamos, como me lo habían enseñado, pudiera tener el poder
de hablar de Jesús y que ocurrieran cosas, ese fuego empezó a arder en mí de una manera. Los próximos fueron mis compañeros de cuadra y los reuní en una pared, los senté a todos ahí y le dije: tal vez ustedes nunca serán mis amigos, pero empecé a hablarles de Jesús. Uno de ellos es pastor en Maracaibo. Fue los primeros que le hablé de Jesús. Desde entonces dije: necesito seguir hablando de Jesús. Y un día dije: todo el mundo debe hablar de Jesús, pero todo el mundo debe conocerlo y amarlo. Jamás pensé estar al frente de un movimiento tan poderoso como el Evangelio Cambia, pero también de lo que sucede. Es característico la presencia de Dios, la manifestación del Espíritu Santo, y no podemos perder como iglesia esas manifestaciones de Dios. Nunca podemos aplacarlas ni sustituirlas, y mucho menos enseñar o aceptar en la iglesia que los tiempos de fuego, los tiempos de manifestación de Dios han terminado. De ninguna manera. Creo que no hemos visto los mejores momentos del Espíritu Santo y vienen de camino para todo este planeta, porque Jesús va a venir, y antes de venir debe venir un avivamiento sobrenatural. Así que la iglesia cristiana está llamada a caminar en el fuego del Espíritu Santo. No solamente está obligada, sino llamada a hacerlo. Y está llamada a tener a sus creyentes bajo una constante manifestación de Dios en sus vidas. Constante, no estoy hablando de algo aislado de vez en cuando, sino una constante manifestación de la presencia de Dios y del fuego, que, repito, es una actitud en la persona. Y déjeme explicarle que los jóvenes, nuestros jóvenes, jamás cambiarán con doctrinas. A mí nunca me cambió. Jamás cambiarán con ningún tipo de mecanismos, porque no cambia. Lo único que cambia un individuo es una relación, pero más una relación, una experiencia con Dios. Una experiencia tan poderosa que lo empuje a usted a una actitud de fuego. Una actitud de fuego es una actitud de pasión, es una actitud de entrega, es una actitud que no condiciona a Dios para nada. Que Dios te dice: dame, y tú le das. Dios te dice: sírveme, y tú le sirves. Dios te dice: haz esto, y tú lo haces. No hay condición. Y si no te dan un cargo, pues tú no estás por el cargo, tú estás por la carga de un reino, por la carga de un Salvador, por la carga de un Jesús. Recuerdo en algún momento, yo no era nada, no era ni director de nada, pero cada sábado tenía una camioneta y yo tenía que buscar las sillas para el servicio, el sonido para el servicio, buscar incluso la gente para limpiar el templo, y aún así tenía que poner el dinero para comprar todas las cosas que eran de limpiar el templo. Mi esposa en ese tiempo, pues algunas veces le tocó limpiar el baño de la iglesia con los grupos que nos manejábamos. Era un muchacho, pero un muchacho que entendía que el asunto no se trataba de quién lo hiciera, sino que se hiciera. Punto. Si el director, que después que yo llegaba y podía arrodillarme en algún rincón de aquella iglesia a orar, porque estaba desde las 5:30 de la mañana recogiendo el sonido que había servido para una fiesta, y el que me lo alquilaba me decía: bueno, tienes que buscarlo en tal lugar, por allá, por algún sitio en Valencia, y las sillas tenía que buscarla a otra fiesta. Y ahí iba yo con mi camioneta cargada de sonido y cargada de sillas, y de repente andando se me soltaban las sillas y tenía que parar el tráfico para recoger las sillas y montarlas en mi camioneta. Y llegaba entonces a la iglesia, y en vez del pastor decirme: buen siervo, me decía: llegaste tarde. Sin embargo, eso no tenía el poder de apartarme de mi servicio. Y después que empezaba a sonar y empezaba a llegar la gente y empezaban a adorar al Señor, yo me iba por un rincón y me arrodillaba. Mi oración era: Señor, gracias por dejarme servirte. Para mí el servicio era importante desde el punto de vista de agradecimiento, no desde el punto de vista de reconocimiento. No me importaba si me reconocían, no me importaba. Recuerdo que una vez el pastor dijo: me voy a Colombia, y se fue con un montón de personas, y yo acababa de tener una camioneta nueva, y lo primero, tenía una semana con la camioneta, y se la entregué al pastor y se la llevaron. Me dejaron un carrito maltrecho.
Cuando regresé, o cuando ellos regresaron 15 días después, la camioneta vino toda rayada, nueva. Y yo la recibo. Y entonces el pastor, yo le digo: pastor, ¿a quién le entrego el carro? Y me dijo: Bertucci, me dijeron que fuiste a la Colonia Tovar con ese carro. Dije: sí fui. ¿Cómo se te ocurre? Él se había llevado mi camioneta para Medellín, pero me regañó porque yo fui con el carrito, el perolito, lo llevé a la Colonia Tovar. No me dieron para arreglar la camioneta, no hicieron nada por mí ese día, pero yo estaba agradecido porque lo que tenía lo puse para servir a Jesús. Y a eso me refiero. El fuego va más allá de un reconocimiento, de una palmadita en la espalda. Y cuando yo he contado alguna vez, primera vez que lo cuento públicamente, pero cuando lo conté en privado, me decían que pastor ese, ¿cómo es posible? Pero créanme, yo estoy tan agradecido de que me tocó ese pastor, porque fue la prueba para mi corazón. Fue el único que pudo hacer resaltar en mí el hecho de que todo lo que yo hacía no era por reconocimiento, sino por agradecimiento. Y eso hoy día me llena de saber que no es nuevo. Desde muy joven he estado sirviendo a mi Señor con esa intensidad. Fuego. El fuego entonces hace que el servicio de la iglesia no se contamine con intereses. Repito eso, el fuego hace que mi servicio no se contamine con mi interés o con el interés. Jamás. Cuando una persona tiene fuego de Dios en su vida, por una relación estrecha y cercana con el Señor, no contamina su servicio con interés. Nunca lo hace. Lo que hace, lo hace con toda sinceridad. ¿Sabe? La palabra sinceridad es pureza. Se va a sorprender, pero la palabra sinceridad viene del tiempo cuando las vasijas se agrietaban y las reparaban con una mezcla de barro y cera, y le ponían en las grietas, y muchos agarraban inescrupulosamente y le echaban esa mezcla y quedaba pulidita, y la vendían, y la persona se la llevaba, y a los días se daba cuenta que la grieta salía, y se había dado cuenta que se la habían vendido con cera. La vasija se la vendieron con cera. Así que cuando empezaban a vender estas vasijas, una de las cosas que el vendedor aseguraba era que la vasija era sin cera. Investigue y se va a sorprender que eso es lo que desencadena la palabra sinceridad, o la palabra sincero. Desencadena una anécdota, pero es que la anécdota, yéndonos al principio, nos deja ver algo claro. Cuando había una vasija sincera, era una vasija genuina, que no tenía grietas ni escondía nada. Y cuando hago un servicio para Dios, debe ser sincera. No puedo ser hipócrita con mi servicio, y mucho menos interesado. Una iglesia que esté en fuego como la iglesia de los Hechos no tenía cera, era sincera. No tenía intereses más que el nombre de Jesús levantarlo y agradar el corazón de su Señor. No había ningún interés. No estaban interesados en tener un cargo, ni un liderazgo reconocido, ni tener una iglesia o que le dieran dinero. Ellos, por todo lo contrario, dice mi Biblia, vendían lo que tenían y lo traían a los pies de los apóstoles. Es decir, no había ningún tipo de hipocresía o interés en el servicio que se hacía. Hoy, lamentablemente, está lleno de cargos y de intereses, y la gente dejó de servir a Dios por agradecimiento, sino por interés, y esto tiene que cambiar. El fuego debe regresar a la iglesia y el servicio debe hacerse sincera, es decir, sin ninguna hipocresía y sin ninguna contaminación. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? Señor, esta es la iglesia que nació en el libro de los Hechos. Y le leo en Hechos capítulo 2 verso 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Eso indica que así nació la iglesia. La iglesia nació en una reunión de oración y de fuego. Voy a volver a repetir eso. La iglesia nació en una reunión de oración y de fuego. Y eso creo que es un mover del Espíritu Santo. Óigame, tengo Biblia para demostrarlo. En aquel tiempo, dice mi Biblia, tomaron a Jacobo y lo mataron a espada. Y la iglesia vio lamentablemente como uno de los suyos más sobresalientes era asesinado de la forma más vil por el imperio del momento. Pero posteriormente apresan a Pedro y quieren hacerle lo mismo, pero la iglesia dijo: no, se acabó esto. No nos van a poder matar a otro más de los nuestros. Así que la iglesia se metió a orar con una intensidad tan poderosa que un ángel fue y liberó a Pedro. Y de repente Pedro tocó la puerta del lugar donde estaban orando. Es decir, en la segunda ocasión la iglesia no permitió que el diablo tocara a su pastor. Y en este caso creo que la iglesia debe empezar a sopesar la importancia de lo que significa o de lo que es un hombre de Dios para un país o para una organización. No podemos perder gente, no podemos perder líderes. Yo no me creo el mejor líder, no me creo el peor líder, pero lo que estoy muy claro es que Dios me llamó a esto. ¿Cuántos quieren fuego del Espíritu Santo en sus vidas? ¿Cuántos quieren relanzar su relación con Dios otra vez? Una nueva relación que te lleve a una cercanía con el Espíritu Santo, a una cercanía con Dios, al punto de volver otra vez a pasar ese tiempo bueno que pasabas con Dios. Me acuerdo, ¿o te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas cuando pasaba tiempo con Dios y no contaba el tiempo? Y no contaba el momento, sino tu momento, tu experiencia, tu amor por Él, tu oración. Eso va a regresar, eso debe regresar a tu vida, eso debe regresar a la iglesia, eso debe regresar a los líderes, eso debe regresar a los pastores y de nuevo recuperar el fuego. La iglesia debe arder en el fuego del Espíritu Santo, porque ese es su llamado y esa es su condición. Y esa es la posición óptima para cambiar un lugar, para cambiar un estado y para cambiar a un país. Debe regresar a eso una vez más a la iglesia. Y créame que no descansaremos hasta ver el fuego de Dios avivándose en todo este país, en cada iglesia y en cada lugar. Pero somos nosotros los más responsables de que eso ocurra, empezando por este ministerio que por gracia a Dios nos puso para liderizar. Y querramos o no, o que otros lo digan o no lo digan, Dios nos escogió para esta hora y nos escogió para esta responsabilidad, y vamos a cumplirla para su gloria. ¿Alguien cree eso conmigo en esta mañana? Créame, vienen días de gloria para este país. Yo dije, vienen días de gloria para este país, y ese fuego va a ser recuperado. Recuerdo en estos días cuando de repente dije, voy a hacer un servicio de sanidad. Tuvimos el más poderoso servicio de sanidad que yo he visto. La iglesia estaba, no había forma de entrar, la gente afuera, la gente en todos los locales que están dispersos dentro del lugar lo llenamos, quedó gente afuera. Es decir, hubo una manifestación, no podemos repetirlo en el mismo lugar, pero hubo sanidades enormes, hubo una manifestación, una presencia única, y empezó entonces a haber un movimiento que yo capté. Y ese día el Espíritu Santo me dijo esas palabras, me dijo: no quiero que condiciones el liderazgo para este país y lo separes de la iglesia de ninguna manera. Ese día entendí que la voluntad de Dios no es que yo ejerza un liderazgo sobre este país diferente, sino que ejerza el mismo liderazgo. Es decir,
que si nosotros manejamos un servicio de sanidad, un día el país acuda a un servicio de sanidad. Que si nosotros oramos, todo el país llegue a orar. Que si nosotros creemos en las manifestaciones sobrenaturales, no las cohibamos, sino que les demos libertad. Porque un día estas manifestaciones estarán por todo el territorio nacional. Y Venezuela no será un país solamente, será una iglesia de 30 millones de miembros en todo este continente latinoamericano. Estoy hablando de hacer de Venezuela una gran iglesia. Y se requiere mucho fuego para eso. Mucho fuego para esto. Mucho fuego para esto. Y yo me doy cuenta que la gente no se opone. Nuestros pensamientos y paradigmas nos impiden hacerlo. A veces pensamos que la gente afuera no está lista para vernos aquí adentro. Pero hemos sacado el evangelismo a la calle, hemos sacado el mensaje de Jesús a la calle. Ahora nos conviene sacar las manifestaciones del Espíritu Santo a la calle también. Todo lo que el Espíritu Santo hace aquí adentro debe suceder allá afuera. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? Estoy hablando de regresar a la iglesia de los hechos. La iglesia de los hechos salía. Dice mi Biblia que Pedro al ir a orar, la gente sacaba a sus enfermos y lo ponía en la calle para que al menos la sombra de Pedro pegara sobre los enfermos y eran sanados. Y yo pregunto, como lo dice el coro, ¿era la sombra de Pedro la que sanaba? De ninguna manera. En primer lugar era la fe de la gente en los líderes de la iglesia. Ellos empezaron a creer más en los líderes de la iglesia que en el César y en la clase política del imperio romano. Ellos podían decir, pues este imperio no nos da sanidad, pero esta iglesia nos da sanidad. Este imperio no nos da paz, pero esta iglesia nos da paz. Este imperio no nos lideriza, pero esta iglesia sí nos lideriza. Y eso debe volver a ser la iglesia. Los líderes de fuego que pueden atraer la gente a Dios y pueden hacer que un país entero se vuelque a Dios, ame a Dios, conozca a Dios y se convierta al Señor. Y esto viene de camino porque Cristo está cerca de venir. Y creo que viene un gran movimiento espiritual donde Venezuela será pionera, responsable de la influencia de muchas otras naciones en la fe cristiana. Estoy hablando de una iglesia que conoce la necesidad. Sí que la conocemos. Y lo más poderoso es que este país va a conocer a Jesús no en medio de la bonanza, sino en medio de la necesidad, en medio de la escasez y de la circunstancia difícil. Van a conocer a un Jesús de amor, a un Dios de amor, y van a enamorarse de Él como usted y yo lo hemos hecho. Y cuando ese día ocurra o empiece a ocurrir todo este movimiento, la gente va a buscar líderes que seguir. Van a buscar al primer cristiano que dice ser cristiano y que está cerca de su casa. Voy a buscar a esa persona que yo siempre vi los domingos yendo con una Biblia a la iglesia. Y que si esa persona no tiene fuego, y que si esa persona está desviada en la forma de relacionarse con Dios. Por eso necesitamos recuperar el fuego primero en la iglesia para poder llevarlo a todo lugar, a todo lugar. Y va a ser un movimiento general para todo el país. Puedo decirle lo que ocurrió en el tiempo de Churchill. Fue algo bien poderoso porque estaban en guerra, estaban en crisis, estaban en hambre, estaban en una situación muy difícil. Sin embargo, aquel día las fuerzas aliadas hacen un despliegue donde el mismo Churchill dice que fue Dios quien lo hizo. Cuando entonces venía un ejército nazi a sitiar a Gran Bretaña, y Churchill dijo: no hay nada que hacer, no hay forma de resistirse a semejante fuerza. Y Churchill dijo: vamos a orar todos y vamos a pedir la intervención de Dios. Aquel día se desató una niebla tan densa alrededor de Gran Bretaña, y era tan grande el trecho de la niebla que el ejército nazi no pudo de ninguna manera seguir avanzando y se estancó en un lugar. Y esa noche llovió como nunca había llovido, y todos los tanques y toda la maquinaria de guerra que traían los nazis sencillamente se hundió en el barro hasta el punto de quedar inutilizados. Así que cuando se vieron reducidos por el ambiente, la niebla y el agua que cayó, el ejército nazi tuvo que retroceder. Y cuando la niebla se levantó, ahí estaban los tanques, ahí estaban las
ametralladoras, ahí estaban los campamentos. Y eso ocurrió ahora, en este milenio, es decir, pasado, que acaba de ocurrir. Ocurrió. Dios una vez más hizo algo a favor de un país de forma sobrenatural. Desde entonces la reina de Gran Bretaña dijo que le teme más a un pueblo orando que al ejército mejor armado de todo el universo. Pero aquel día ocurrió una segunda cosa, y es que el fuego volvió a aparecer. El fuego se convirtió en esperanza, como se han convertido los fogones de las sopas del Evangelio Cambia. Ese fuego se ha convertido en esperanza. Cuando la gente y la comunidad ven encender ese fuego en la mañana, ellos saben que ese día van a comer. Ese día hay esperanzas en esa comunidad. Y ese fuego de ese entonces, en el tiempo de Winston Churchill, se convirtió también en esperanza. Cuando entonces, en medio de la plaza, Winston Churchill dijo: encendamos una gran fogata o una gran hoguera y hagamos que todo el país o toda la ciudad vea el fuego alzado. Y cuando vean el fuego y alcen sus ojos y lo vean, crean que vienen días mejores y que Dios nos ha librado del enemigo. Y Winston Churchill mandó a encender esa enorme fogata, pero vino alguien y le dijo: Señor, las ciudades circunvecinas no van a lograr ver la fogata. Y dijo: bueno, móntense en aquella montaña y vayan, envíen gente a caballo y digan en la próxima ciudad que enciendan una fogata en lo más alto de la montaña. Y cuando una ciudad vea a la otra encendiéndose el fuego, va a recibir el mismo mensaje: hemos sido librados del enemigo y tenemos días mejores que vienen de camino para nuestro país. Y empezó a suceder que en todo lugar alto se encendía una fogata, y el fuego para Gran Bretaña hace algunos 100 años se convirtió en la señal más grande de esperanza. Lo que hoy vuelve a suceder en Venezuela, cada vez que se enciende un fogón para sopa, una vez más el fuego se convierte en esperanza. Pero va a ocurrir algo más poderoso cuando este fuego se enciende en la iglesia y todas las comunidades y toda la sociedad venezolana ve el fuego que arde en la iglesia, y la esperanza va a regresar a su corazón y van a decir: vienen días de gloria para este país, vienen días mejores para este país. Créame, iglesia, el fuego viene de camino. Hay que desearlo, hay que pedirlo, hay que anhelarlo. Hay que regresar a las rodillas y a los cuartos. Hay que regresar a los rincones. Hay que regresar a las alfombras. Hay que regresar a la oración y regresar a la relación con Dios estrecha, genuina, cercana, individual, permanente. Que el fuego se encienda en la iglesia de Jesús. Que el fuego arde en los corazones de los creyentes. Y créanme, eso va a traer el cielo a la tierra y tendremos tiempos de refrigerio otra vez sobre este país.